Nada duele tanto como amar a quien te enseñaron a evitar y descubrir, demasiado tarde, que el verdadero peligro nunca fue el amor, sino el secreto que lo mantenía prohibido. Y esa noche, cuando encontraron la carta completa, todo lo que habían callado volvió para destruirlos. Lucía y Diego crecieron bajo el mismo techo desde los 12 años, obligados a convivir como hermanastros, aunque nunca compartieron sangre. En esa casa silenciosa, llena de ausencias y heridas viejas, pasaron de ser extraños a convertirse en cómplices involuntarios. Pero al llegar a la adolescencia, los dos descubrieron un sentimiento que ninguno se atrevía a nombrar, un deseo que cargaba más culpa que esperanza. A los 20 años, su mundo se quiebra cuando la madre de Lucía encuentra una carta oculta escrita por el padre biológico de Diego, revelando que él nunca fue su hijo. Lo que parecía un muro prohibido de pronto se abre, solo para revelar algo más oscuro detrás. Porque un segundo fragmento, escondido en la cocina, advierte que si ellos cruzaban esa línea, toda la familia se rompería. Y justo ahí, cuando la libertad parecía posible, aparece la amenaza que cambia todo, dejando claro que ni Lucía ni Diego conocen todavía el verdadero precio de ese amor. Ay, mis hijos. Respiren conmigo, despacio, muy despacio. Porque lo que voy a contarles no es un recuerdo cualquiera, es una noche que todavía tiembla cuando la nombro. Era un domingo silencioso, de esos en los que la casa parece contener la respiración. Lucía estaba en la cocina, limpiando un cajón antiguo que nadie abría desde hacía años. ¿Y Diego? Diego estaba en el corredor, escuchando la radio vieja de su padrastro, intentando distraer el corazón que llevaba días latiendo demasiado fuerte desde que aquel sentimiento prohibido empezó a despertar. Nadie sospechaba que ese día, esa tarde tibia y quieta, iba a convertirse en el punto donde el pasado por fin se atrevía a hablar. La madre de Lucía fue quien lo encontró primero. Un sobre amarillento, endurecido por el tiempo, escondido entre manteles que olían a polvo y limón seco. Sus dedos temblaron apenas lo tocaron, como si ya supieran que lo que dormía allí dentro no debía ser despertado. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz apagada, sin dirigirse a nadie. Lucía se giró despacio. Diego se acercó atraído por aquel tono, ese tono que las madres solo tienen cuando la verdad está a punto de romper algo. La mujer abrió el sobre con una delicadeza que parecía miedo. Sacó un papel doblado, frágil, casi transparente. Y cuando empezó a leer, el silencio cambió de forma en la casa. Primero fue un suspiro cortado. Después, un gesto de incredulidad. Y luego, el temblor. «Diego», murmuró ella sin poder sostenerle la mirada. «Hijo, tú no eres hijo de tu padre». El mundo se detuvo. Lucía sintió que el cuerpo se le helaba. Diego, que había vivido 20 años creyendo cargar una herencia fría, una distancia inexplicable, una paternidad que nunca sintió suya, de pronto comprendía lo que su corazón había murmurado siempre: «Yo no pertenezco a ese hombre». Pero escucharla así, de golpe, sin aviso, fue como si la vida lo empujara de un precipicio que no sabía que estaba bajo sus pies. «¿Qué dice la carta?», preguntó él, con esa voz que solo nace cuando la identidad se resquebraja. La madre de Lucía se apoyó en la encimera, mareada por la revelación. «Tu padre biológico», dijo despacio, tragando un nudo que parecía años de culpa. Él escribió esto. Dice que te quiso buscar, que intentó hacerlo cuando eras niño, pero que alguien no se lo permitió». Los ojos de Lucía se llenaron de un brillo húmedo, como si una parte de ella hubiera esperado, desde hacía demasiado tiempo, que ese muro entre ellos se rompiera al fin. Porque la verdad era que, desde que tenían 13 o 14 años, ese cariño inocente se había ido transformando en algo más. Algo prohibido. Algo que Miguel, el hombre que ambos llamaban padrastro, hubiera castigado sin piedad si hubiese sospechado. Pero ahora de repente lo prohibido dejaba de tener sentido. Diego no era hijo de Miguel. No había sangre que los uniera. No había razón moral que los separara. Y sin embargo, el aire no se alivió. No hubo respiro. Solo un silencio espeso, incómodo, como si la casa misma supiera que esa carta no estaba completa. La mujer respiró hondo, con el rostro pálido. «La carta está cortada», susurró. «Falta una parte». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Diego retrocedió un paso, como si la sombra que cruzó la mirada de la mujer hubiese sido real. «¿Cortada?», repitió Lucía,
acercándose. La madre asintió. El borde inferior del papel estaba desgarrado de manera brusca, no por el tiempo, sino por una mano que no quería que el mensaje llegara entero. Alguien, dijo ella con la voz quebrada. Alguien rompió esta carta. Y allí, mis hijos, justo en ese instante, el alivio se transformó en inquietud. Porque si la verdad se había escondido tanto tiempo, era porque no era solo una verdad. Era también un peligro. Diego sintió un vértigo en el pecho. No sabía si debía alegrarse por la libertad repentina o temer lo que ese papel mutilado estaba tratando de advertirles. Lucía se acercó más, con la respiración temblorosa. «¿Qué dice arriba?», preguntó. «¿Cuál es la parte que sí tenemos?». La madre leyó en voz baja. «Sé que algún día tendrás edad suficiente para comprender. No eres hijo de ese hombre. Y si este secreto llega a la luz, no será solo tu vida la que cambiará. Hice lo que pude, pero ya no puedo protegerlos más». Y ahí terminó. Un corte seco, violento. Lucía y Diego se miraron, con un fuego nuevo en la mirada. Una mezcla peligrosa de esperanza y miedo. Porque con esa revelación, la línea que toda la vida tuvieron prohibido cruzar, de pronto se borraba. Pero antes de que pudieran siquiera respirar esa libertad, el destino, siempre caprichoso, les tenía guardado otro golpe. Uno más oscuro. Uno que no venía del pasado, sino del presente. Y fue entonces, mis hijos, que la casa decidió hablar. «Hay otra parte», susurró Lucía, como si la voz no le perteneciera. La escuché caer, ahí, detrás del cajón. Y cuando ella se agachó, cuando su mano temblorosa tocó ese segundo fragmento escondido bajo la madera, la libertad recién nacida empezó a agrietarse. Porque ese pedazo de carta no traía una verdad. Traía una advertencia. Y esa advertencia no venía del padre de Diego. Venía de alguien que conocía demasiado bien esa casa. Alguien que había querido evitar que esa verdad saliera a la luz. Alguien que sabía lo que ellos sentían. Y decidió vigilarlos. «Ay, mis hijos. Si ustedes hubieran estado allí, si hubieran sentido ese aire frío que de pronto descendió sobre la cocina cuando Lucía sacó aquel segundo fragmento, sabrían que no exagero cuando digo que hasta las paredes se estremecieron. No era un simple papel viejo. No. Era una sombra. Una sombra que alguien había intentado sepultar y que esa noche, por fin, se atrevía a gritar. Lucía quedó inmóvil, sosteniendo ese pedazo de carta como si quemara. Era pequeño, áspero, irregular, claramente arrancado con violencia. No con el paso del tiempo. No por accidente. Sino por miedo. «Mamá», susurró ella, con la voz quebrándose. Esto también estaba escondido. La madre la miró, y su rostro palideció de un modo que ningún ser humano puede fingir. Diego sintió un golpe en el pecho, una mezcla amarga de intuición y terror, como si el alma le avisara. Esto no era solo un secreto, era una amenaza. «Léelo», pidió Diego, aunque sus propios labios temblaban como si pidieran lo contrario. Lucía respiró hondo. Y cuando abrió ese fragmento, cuando dejó que la voz le obedeciera, el destino habló también. Si descubren la verdad, si cruzan esa línea, será el fin. No solo para ellos, para todos nosotros. Que nunca lo sepan. Que nunca se atrevan. La familia no sobreviviría. El papel cayó de sus manos. La madre se cubrió la boca, como queriendo encerrar un grito. «Diego». Diego sintió que toda su historia se partía por segunda vez esa misma noche. Aquella letra, mis hijos, esa letra no era del padre biológico de Diego. No. Era otra caligrafía. Otra intención. Otro miedo. Alguien. Murió la voz de Diego en su propia garganta. ¿Alguien sabía lo que sentíamos? La mirada de la madre se desvió. Lucía apretó los labios hasta que dejaron de tener color. Y ese silencio fue la primera confesión sin palabras. Sí. Alguien sabía. Alguien había estado observando. Alguien había notado el brillo prohibido que ellos aún no se atrevían a aceptar. ¿Pero por qué esconderlo?, preguntó Lucía, su voz frágil como vidrio. ¿Por qué ocultar algo así? La madre trató de responder.
Pero las palabras se le atoraban, como si cargaran años de culpa. De pronto, un ruido rompió la escena. Un golpe seco. Un paso arrastrado en el pasillo. Una puerta que se movió sin mano que la tocara. Todos se giraron a la vez. El pasillo estaba vacío. Pero no estaba solo. Había presencia. Y no era la presencia amable de un recuerdo, era la de un secreto vigilante. «Hay alguien», murmuró Lucía, agarrando el brazo de Diego. La madre cerró los ojos con dolor, como quien reconoce un fantasma que ya esperaba. «Esta casa escucha», dijo ella, aunque lo que temblaba no era su voz, era su pasado. Diego levantó los 2 fragmentos. El texto del padre. La advertencia de un desconocido. Y entonces lo vio. El rasgado, ese borde brutal por donde faltaba el resto de la carta, no era antiguo. No estaba amarillento. No estaba desgastado. Era reciente. Demasiado reciente. «Alguien tocó esto hace poco», susurró Diego, con un frío abriéndose bajo sus costillas. Lucía dio un paso atrás, con la respiración temblorosa. «¿Tú crees que alguien sabía lo que sentimos? ¿Desde antes que nosotros mismos?» Diego no contestó. No había respuesta fácil para esa clase de verdad. Lucía tomó el fragmento pequeño con delicadeza y quedó paralizada. Había huellas. Suaves, apenas marcadas, pero visibles. «Esto no tiene 20 años», murmuró. «Esto fue tocado hace poco, muy poco». La madre tragó saliva, temblando. Esa carta nunca debió aparecer. Nunca debió ser leída. Diego se acercó a ella. «Entonces díganos, ¿quién la separó? ¿Quién decidió que una parte de la verdad debía guardarse y la otra enterrarse?» La madre desvió la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. De pánico. «Yo», susurró. «No puedo». Y ese no puedo, ay, mis hijos, ese no puedo dolió más que cualquier confesión. Lucía, desesperada, se arrodilló frente a ella. «Mamá, por favor. ¿Qué significa esto? ¿Quién escribió este fragmento? ¿Quién nos vigilaba?» La madre negó con la cabeza, como una niña asustada. «No, no puedo, no puedo». Y entonces Lucía, con el corazón ardiendo, tomó el fragmento y leyó en voz alta, desgarrando el aire: «Si cruzan esa línea, la familia no sobrevivirá». En ese instante, la madre colapsó sobre la silla. No se desmayó. No gritó. No lloró. Se quebró. Como si una historia maldita hubiera despertado dentro de ella. «Ustedes no entienden», murmuró con la voz más trémula que jamás había tenido. Esa libertad que creen tener». Lucía la abrazó, desesperada. Diego dio un paso adelante, como si necesitara sostenerse en alguien o en algo. «Mamá, ¿de qué libertad hablas? ¿Qué estamos a punto de descubrir?» Ella levantó los ojos, cargados de un miedo que no había nacido esa noche, sino hacía muchos años. Y entonces lo dijo. Lo que ninguno quería escuchar. Lo que abrió la puerta al verdadero horror. La libertad de ustedes nunca fue libertad. Fue el aviso. El comienzo de una sentencia, para todos. Y allí, mis hijos, allí se cerró el primer gran círculo del destino. Porque esa noche, en esa cocina que todavía olía a limón y polvo, Lucía y Diego comprendieron algo devastador. La verdad que los liberaba era también la verdad que podía destruirlos. Cuando la libertad finalmente llegó acompañada de una sentencia. Ay, mis hijos. Si pensaban que con esos 2 fragmentos la noche había llegado a su punto más oscuro, no. Apenas estaban entrando en la sombra verdadera. La sombra que no se ve, pero que se siente detrás de cada respiración. Porque después de que la madre pronunció aquella frase, esa sentencia que aún hoy me eriza la piel, el silencio se volvió tan espeso que parecía que la casa misma estuviera conteniendo un llanto antiguo. Lucía temblaba. Diego no podía dejar de mirar los pedazos de carta, como si sus ojos intentaran arrancarles un significado que todavía se negaba a revelarse. Y la madre, mis hijos, la madre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Como si cada sílaba que había dicho hubiera cargado un peso que por fin se soltaba, y al soltarse, la quebraba.
Diego habló primero. Mamá, por favor, dime qué significa una sentencia. ¿Qué quisiste decir? Ella cerró los ojos. Y cuando los abrió, había algo nuevo allí. Algo que no era solo miedo. Era remordimiento. Una culpa que lleva tiempo buscando dónde morir. La verdad, susurró, casi como si pidiera perdón al decirlo. Nunca se esconde sin motivo. Y cuando se esconde tanto tiempo, es porque hay algo detrás que no debe salir a la luz. Lucía se acercó, sujetando su mano. Algo como que, ¿mamá? La mujer no respondió. O no pudo. Porque entonces sus ojos se movieron hacia el pasillo, ese pasillo que minutos antes había emitido un sonido extraño. Y ese simple gesto hizo que el corazón de los dos jóvenes se apretara con fuerza. Diego frunció el ceño. ¿Hay alguien más en esta casa? Siempre hay alguien, respondió ella con un hilo de voz. Y esa es la parte que ustedes no entienden. Ay, mis amores. Ahí estaban haciendo la paranoia. La desconfianza. Ese sentimiento frío que se arrastra por las paredes cuando uno empieza a preguntarse si realmente está solo, o si cada paso, cada susurro, cada mirada, ha sido observado desde hace años. Lucía miró a Diego con ojos llenos de angustia. ¿Y si el fragmento lo escribió alguien que vive aquí? ¿O alguien que vivió aquí? Añadió él, sin darse cuenta de que su voz se había vuelto casi un murmullo de terror. La madre apretó los labios. Las lágrimas que había contenido comenzaron a deslizarse sin permiso. ¿No saben lo que están diciendo? Entonces cuéntanos qué es lo que sí sabes. Exigió Diego, con ese dolor que se mezcla con enojo cuando uno siente que la verdad siempre ha estado a dos pasos, escondida a propósito. La madre respiró hondo. Era un aliento largo, quebrado, como si se preparara para algo que nunca quiso contar. El hombre al que ustedes llamaban padre, dijo finalmente. Él sabía. Lucía retrocedió, como si la empujaran por dentro. ¿Sabía qué? Sabía que Diego no era su hijo. ¿Y nunca lo dijo? No. Diego sintió que la rabia le subía desde el estómago. Una rabia amarga, traicionada, asfixiante. Entonces, ¿por qué me trataba como si? Porque, la madre tragó saliva. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que la historia se repitiera. Ay, mis hijos. Y ahí empezó todo a torcerse. Lucía frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué historia? La madre los miró, con los ojos llenos de algo que parecía horror. No era la sangre lo que lo atormentaba, dijo. Era lo que esa verdad podía sacar a la superficie. Lo que había pasado antes. Mucho antes de que ustedes nacieran. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. ¿Algo malo? Algo imperdonable. Lucía apretó el brazo de Diego con fuerza. Ya no era solo miedo. Era presentimiento. El tipo de presentimiento que hace que el cuerpo quiera correr, pero el alma necesite quedarse para escuchar. ¿Por eso él escondió la carta? Preguntó Diego. Sí, respondió la madre, con un suspiro lleno de resignación. Él escondió la primera parte. Lucía entonces tomó el fragmento pequeño, el de la amenaza. Pero este no lo escribió él, interrumpió la madre, sin dejarla terminar. Él nunca habría usado esas palabras. Diego sintió un latido seco en el pecho. Entonces, ¿quién? Alguien que tenía más miedo que él. El viento afuera sopló con un quejido, y las ventanas vibraron. La casa parecía reaccionar con cada palabra, como si también recordara. La madre cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, habló con una sinceridad que dolía. Lo que ustedes sienten, mamá. Lucía intentó detenerla, pero ella levantó la mano. Lo que ustedes sienten no es el peligro. Nunca lo fue. Lo peligroso es la historia que quieren destapar si insisten en buscarla. Diego sintió que el mundo se reducía a un solo pensamiento. Alguien no quería que él supiera quién era realmente. Lucía respiró con dificultad. Pero, si él no era nuestro padre, si nada nos une, ¿por qué tanto miedo? Porque cuando un secreto nace del dolor, respondió la madre, mirando un punto vacío en la pared. El amor puede destruir lo que queda.
Diego sintió la garganta cerrarse. Pero, ¡qué dolor! El dolor que empezó mucho antes de que ustedes llegaran a este mundo, dijo ella con voz grave. Y que nunca sanó. Mis hijos. La habitación entera parecía escuchar. Una tensión espesa, casi viva, llenaba cada rincón. Diego se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿qué estás escondiendo? La madre abrió la boca, pero entonces... Un golpe resonó desde el segundo piso. Un golpe seco. Pesado. Intencional. Los tres se quedaron helados. Lucía apretó la mano de Diego. ¿Quién está arriba? La madre bajó la mirada, y un susurro escapó de sus labios como un lamento. El pasado. ¡Ay, mis hijos! Aquí es donde el corazón empieza a temblar de verdad. Porque cuando escucharon aquel golpe en el piso de arriba, ese sonido tan seco, tan calculado, tan fuera de lugar, los tres supieron que no era la casa. No era el viento. No era un objeto cayendo por accidente. Era alguien. Alguien que no quería ser visto, pero sí escuchado. Diego fue el primero en levantar la cabeza. Un músculo en su mandíbula se tensó, como si su cuerpo reconociera el peligro antes que su mente. ¿Escucharon eso?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Lucía asintió lentamente. Sus dedos buscaban algo que agarrar, algo que la anclara a un mundo que empezaba a sentirse distinto. La madre, ¡ay, mis hijos! La madre cerró los ojos, y un suspiro desesperado salió de su pecho. Era el suspiro de quien sabe demasiado, de quien ha convivido con un miedo tan antiguo que ya se volvió parte de la casa. No suban, susurró con un temblor profundo. No suban nunca cuando suene ese golpe. Lucía sintió la sangre helársele. Nunca. ¿Qué significa? Nunca. Significa, dijo la madre, con voz rasgada, que no están preparados para lo que hay allá arriba. Diego frunció el ceño. ¿Qué hay? El pasado, repitió ella, apenas audible. El pasado que su padre quiso encerrar, y que ustedes están a punto de despertar. Ay, y así comenzó la paranoia, mis hijos. Ese sentimiento que se mete por las rendijas de la mente y susurra, no estás solo, alguien está ahí. Lucía no podía dejar de mirar la escalera, esa madera oscura que subía hacia un segundo piso donde ninguna luz se atrevía a entrar. Era como si allá arriba hubiera otra casa, una que respiraba distinto. Diego dio un paso al frente. Voy a subir. No, gritó la madre, agarrándolo del brazo con una fuerza que no parecía humana. No volveríamos a verte. El silencio que siguió fue brutal. Lucía retrocedió un paso. Diego la miró, confundido, casi asustado por la intensidad de su madre. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que escuchaste, respondió. Ese golpe no empezó hoy. Ha estado sonando por años. Años, Diego. La piel de Lucía se erizó. ¿Y nunca nos dijiste nada? Porque tenían que estar lejos de todo esto, dijo la madre, llevándose las manos a la cara. De este secreto, de esta casa, de lo que él hizo. Ay, mis amores. Cuando una madre habla así, no es por drama. Es porque ya ha visto lo que ustedes aún no. Diego respiró hondo, tratando de recuperar algo de cordura. Entonces, ¿ese fragmento? ¿El que dice que la familia no sobreviviría? ¿Fue escrito por él? La madre negó con la cabeza lentamente. No, no fue él. Pero sí fue alguien que sabía lo que él había hecho, y lo que podía pasar si ustedes seguían los pasos de quien vino antes. Lucía sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿De quién hablas? ¿Quién escribió ese mensaje? La madre abrió los labios, pero la voz no salió. Y entonces algo más ocurrió. Un segundo golpe. Más fuerte. Más cerca. Como si quien fuese, hubiese dado un paso hacia la escalera. Lucía soltó un sollozo involuntario. Diego apretó los dientes. La madre puso una mano sobre su pecho, como si el corazón quisiera escapar. Ese sonido, dijo Diego con un hilo de voz. Mamá, ¿qué es? Ella alzó la vista, y por primera vez en toda su vida, Lucía vio miedo real en los ojos de su madre. Es la advertencia, susurró.
La misma advertencia que está en ese fragmento. La misma advertencia que intentamos evitar durante 20 años. Diego sintió un ardor subiendo por la garganta. ¿Advertencia de qué? De que si ustedes dos se acercaban demasiado, si se atrevían a sentir lo que sienten, iban a abrir una puerta que él cerró con sangre. Lucía presionó una mano contra su pecho, como si el alma se le hubiera quedado atrapada ahí. ¿De quién hablas? De tu padre, dijo. ¿De Miguel? Diego retrocedió. Pero él, no, lo interrumpió la madre. Tu padre verdadero, Diego. Ese hombre que escribió la primera parte de la carta. El silencio se volvió insoportable. Él sabía, continuó la madre, que si ustedes dos se encontraban, si vivían bajo el mismo techo, si la historia se repetía. Lucía se llevó la mano a los labios. ¿Qué historia? La historia que destruyó a sus padres. La que destruyó a esta familia, mucho antes de que ustedes supieran que la palabra prohibido existía. Mis hijos. La casa tembló. No lo imaginen. Tembló. Las ventanas vibraron, la madera crujió, como si alguien allá arriba hubiera puesto la mano en la baranda de la escalera. Diego tragó saliva. Mamá, ¿quién está arriba? Ella respondió con un susurro casi muerto. Alguien que no quiere que vuelvan a cometer el mismo error. Lucía se aferró al brazo de Diego. ¿Qué error? Dímelo. Por favor, dímelo ya. La madre alzó los ojos, y en su mirada había una verdad tan dolorosa que parecía arrancarle el alma. El error, susurró, de amar donde solo debía haber distancia. El mismo error, que ustedes dos están a punto de repetir. Y antes de que cualquiera pudiera procesarlo, el tercer golpe resonó. 3 golpes. Uno para cada secreto que aún faltaba revelar. 3 golpes anunciando la caída. ¡Ay, mis hijos! Fue ahí donde el miedo dejó de ser miedo, y se convirtió en destino. ¡Ay, mis hijos! Aquí es donde la historia deja de ser susurro y se convierte en un temblor que atraviesa el alma. Porque en este punto, ya no es la carta la que habla. Es el pasado. Es la casa. Es la verdad, esa verdad que siempre espera el último segundo para mostrar los colmillos. Lucía, Diego y la madre permanecían inmóviles, mirando hacia la escalera, cuando ese tercer golpe resonó como un latido ajeno al mundo. Un golpe que no pedía permiso, que no tenía prisa, que simplemente anunciaba. No vayan, repitió la madre, pero ya no tenía fuerza en la voz. Era como si ella misma supiera que la noche había dejado de obedecerla. Diego dio un paso hacia la escalera. Su sombra se alargó en la pared, temblorosa, como si algo invisible pasara a través de ella. No podemos seguir así, dijo, con ese tono desesperado de quien no quiere seguir viviendo a oscuras. Si este secreto nos está persiguiendo, quiero saberlo. Lucía se acercó también. Su respiración era un suspiro entrecortado, pero había algo nuevo en sus ojos, determinación. Una mezcla de valentía y amor que ya no podía contenerse más. Mamá, dijo ella. Por favor. No nos protejas del amor. Protégenos de la mentira. Ay, y justo ahí, mis hijos, la madre se quebró de verdad. Un sollozo profundo escapó de su garganta, como si el peso de 20 años se le desplomara encima. Se llevó las manos al rostro, y al hacerlo, dejó ver algo que ninguno de los dos había visto jamás. Un moretón antiguo, escondido bajo la manga larga. Una sombra morada, vieja, cicatrizada, pero aún ahí. Diego sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. ¿Quién te hizo eso? Preguntó con voz áspera. La madre respiró hondo, como si estuviera llenando los pulmones antes de sumergirse en un mar de espinas. El secreto, respondió ella. ¿Qué? El secreto me lo hizo. Y también a ellos. Lucía sintió que el alma se le volvió hielo. ¿A quiénes? ¿De qué estás hablando? La madre bajó la mirada hacia la carta rasgada. Sus dedos temblaron al tocar el borde desgarrado, como si sintiera un fantasma en la piel. Ustedes creen que la historia empieza en ese papel, pero no. Esa carta fue la última cosa que él escribió antes de desaparecer. Diego parpadeó, desorientado. ¿Desaparecer? Sí, dijo la madre, con una sombra de dolor profundo. Tu verdadero padre.
Diego no se fue. No escapó. No se rindió. Lucía sintió un nudo de nieve en la garganta. Entonces, ¿qué pasó? La madre levantó los ojos hacia la escalera, hacia ese vacío oscuro, y su voz se volvió un murmullo cargado de horror. Fue silenciado. ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! Esa palabra no se dice sin motivo. Lucía retrocedió, con la mano temblando sobre el pecho. Silenciado. ¿Por quién? ¿Quién haría algo así? La madre cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no quedaba nada de fuerza en ellos. Por alguien de esta familia. Diego sintió la rabia y el miedo mezclarse, formándole un nudo en el estómago. ¿De esta casa? ¿Alguien que vivía con nosotros? La madre asintió. Despacio. Con una tristeza que parecía un funeral eterno. Él sabía algo, algo que no debía saberse. Algo que podía destruirlo todo. Y cuando intentó contarlo, cuando quiso dejar la verdad escrita en esa carta, Lucía sintió el aire escapársele de los pulmones. La carta está incompleta, ¿por qué? Porque no lo dejaron terminarla, susurró la madre. El silencio se abrió como un abismo en la habitación. Diego dio un paso atrás. Entonces, ese fragmento que encontramos, el que habla de que la familia no sobreviviría, ese, interrumpió la madre, no fue escrito para ustedes. Fue escrito para advertirnos a nosotros. A los adultos. A quienes ya sabían la historia. A quienes vivieron el primer desastre. Lucía sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué desastre? ¿Qué ocurrió antes de que naciéramos? La madre apretó la carta contra el pecho. Algo que involucra a tus padres, Lucía, y al padre verdadero de Diego. Algo que los unió, y los destruyó. Igual que ustedes ahora. Diego tragó saliva, sintiendo un vértigo profundo. Entonces, lo que sentimos no es el problema. No, dijo la madre, con una voz rota. Lo que sienten es el espejo. El reflejo de algo que ya pasó, algo prohibido, algo demasiado parecido. Lucía se tapó los labios con la mano, horrorizada. ¿Nuestros padres? Sí, confirmó la madre. Ellos también cruzaron una línea. Ellos también creyeron que el amor era más fuerte que la verdad. Y pagaron el precio. Ay, mis hijos. Y como si la casa también recordara ese pecado, el cuarto golpe retumbó. Esta vez, tan fuerte que el marco de la puerta vibró. Lucía gritó suavemente. Diego sostuvo a la madre antes de que cayera. Y la madre, con un hilo de voz, pronunció la frase que abrió la verdadera puerta de esta historia. Ese sonido lo hacía él antes de desaparecer. Y ahí, mis hijos, ahí lo entendieron, lo que caminaba arriba no era un extraño. Era una sombra del pasado. Un secreto respirando todavía. Un secreto familiar, que no quería quedarse enterrado. Ay, mis hijos. Aquí es donde el corazón deja de latir por costumbre y empieza a latir por miedo. Porque cuando la madre dijo que ese sonido lo hacía antes de desaparecer, Lucía y Diego sintieron algo que no se explica, se reconoce. Un presentimiento oscuro. Pesado. Doloroso. El tipo de presentimiento que solo aparece cuando la verdad está a un paso, y ese paso duele. Lucía fue la primera en hablar. Mamá, por favor, ¿qué estás tratando de decirnos? La madre levantó la mirada. Y ese gesto, ese simple gesto, reveló un agotamiento brutal. Como si estuviera sosteniendo un secreto que pesa toneladas desde hace 2 décadas. Estoy diciendo, susurró con la voz quebrada, que él nunca se fue. Nunca los abandonó. Nunca quiso ocultarse. Diego sintió que el mundo se le cerraba alrededor. Entonces, ¿por qué desapareció? La madre se estremeció, como si alguien hubiera tocado un recuerdo prohibido. Porque lo hicieron desaparecer. El silencio cayó sobre ellos como un manto de plomo. Lucía sintió un mareo. Diego abrió los labios, pero no salió sonido. Fue la casa la que rompió el silencio. Un crujido lento, largo, que bajó desde el segundo piso hasta las escaleras, como un suspiro viejo, atrapado entre paredes. La madre torció la mirada hacia el pasillo. Y entonces lo dijo, él confiaba en la familia equivocada. Diego entrecerró los ojos.
¿Familia equivocada? Mamá. ¿Quién? La madre tragó saliva. Respiró hondo. Y por primera vez desde que encontraron la carta, habló con una claridad fría, casi mortal. Miguel. Ay, mis hijos. Miguel. El hombre que crió a Diego como si fuera suyo, el mismo que se imponía entre Lucía y Diego cada vez que veía una cercanía que le incomodaba, el hombre que siempre decía que en esa casa había reglas para evitar desgracias. Ese Miguel. Lucía se cubrió la boca con ambas manos. No. No puede ser. Diego dio un paso atrás, como quien recibe un golpe en el pecho. Mi padre. ¿Mi padrastro? Él. La madre afirmó lentamente. Él separó la carta. Lucía sintió un escalofrío eléctrico subir por su espalda. ¿Él fue quién? Sí, la madre cerró los ojos. Él la rompió. Él escondió la primera parte. Él guardó la otra para sí mismo. Diego apretó los puños con una fuerza dolorosa. ¿Y la amenaza? Ese fragmento, ¿lo escribió él? La madre negó. No. Pero él sabía quién lo hizo. Y lo permitió. Ahí. Ahí está el veneno. Lo permitido. Lo tolerado. Lo que se deja crecer en silencio hasta que se convierte en tragedia. Lucía temblaba. Entonces, ¿quién escribió esa advertencia? La madre dudó. Miró hacia las escaleras. Un temblor recorrió su rostro. Alguien que vivió aquí, antes de ustedes. Alguien que tenía miedo de que la historia se repitiera. Diego respiró hondo, tratando de no perderse en el abismo. Mamá, ¿qué historia se repitió? Ella lo miró. Y lo que vio en sus ojos fue tan humano, tan dolorosamente humano, que su voz se partió. La historia de dos jóvenes, como ustedes, que se amaron donde no debían amar. Y al hacerlo, sacaron a la luz un crimen que alguien quería ocultar. Lucía sintió que las piernas le fallaban. ¿Qué crimen? La madre no pudo responder. Sus labios temblaban. Sus ojos brillaban de terror. Y entonces... ¡ay, mis hijos! Algo bajó un solo escalón. Un golpe hueco, lento, como un pie que desciende con intención. Lucía dio un grito breve. Diego se movió instintivamente, poniéndose entre ella y la escalera. La madre se llevó las manos al rostro, temblando. «No lo miren», murmuró. «No lo miren, por favor». Lucía susurró. «¿Quién está ahí?» La madre levantó la mirada. Sus ojos, llenos de lágrimas, parecían ver algo que los otros no podían. Alguien que intentó advertirnos. Alguien que vio lo que pasaba, y lo escribió en ese fragmento. Diego apretó los dientes. ¿Quién? Y la madre finalmente dijo el nombre. Un nombre que cayó como un trueno en un cielo cerrado. Tu madre, Lucía. Lucía sintió el alma romperse en un sonido que solo ella escuchó. Mi mamá. Sí, susurró la madre. Ella escribió la advertencia, antes de morir. Ay, mis hijos. Ahí está. La primera revelación del final. La primera grieta del secreto. La madre de Lucía no había muerto con paz. Había muerto con miedo. Con urgencia. Con un aviso en la mano que nunca llegó a tiempo. Y entonces lo entendieron. La amenaza no había venido de un extraño. No era un intruso. No era un fantasma ajeno. Era alguien de la familia. Alguien que vivió esa historia antes que ellos. Alguien que trató de evitarla. Alguien que fue silenciado, justo como el padre de Diego. Y justo ahí, cuando la verdad empezaba a formarse como un rostro en la oscuridad. La luz de la lámpara parpadeó. Una vez. 2 veces. 3. Y el resto de la verdad, la más dolorosa, estaba a punto de mostrarse. Pero no del modo en que ellos creían. Ay, mis hijos. Aquí es donde la verdad deja de susurrar y empieza a gritar. Donde el pasado, cansado de ser enterrado, abre los ojos y exige ser visto. Porque lo que van a escuchar ahora no es un secreto más. Es el motivo. El verdadero. El que siempre estuvo escondido detrás de la palabra prohibido. Lucía estaba paralizada.
Diego sostenía los dos fragmentos de la carta como si fueran brasas ardientes. La madre temblaba, pero ya no podía detener lo inevitable. «Mi mamá», susurró Lucía, con lágrimas quemándole los ojos. ¿Ella escribió esto? ¿Ella intentó advertirnos? La madre asintió. Sí. Y lo hizo, porque conocía la historia mejor que nadie. Diego frunció el ceño, sintiendo ese vértigo que viene cuando la vida empieza a encajar de una manera que asusta. ¿Qué historia? ¿De qué estás hablando? La madre respiró hondo. Muy hondo. Como si necesitara reunir restos de valor enterrados en su propia culpa. La historia de un amor que nunca debió haber existido. El amor que destruyó esta familia, años antes de que ustedes nacieran. Ay, mis amores, y qué ironía amarga tiene la vida. Porque mientras más prohibido es un amor, más fuerte crece. Lucía sostuvo la mano de Diego, temblando. ¿Quieres decir que mis padres y el padre de Diego? La madre cerró los ojos, un segundo eterno. Tu madre y el padre de Diego se enamoraron, dijo finalmente, como quien arroja una piedra al fondo de un pozo sin ver dónde caerá. Pero Lucía se cubrió la boca. ¿Mi mamá, con él? Sí. ¿Mientras estaba con Miguel? La madre tragó saliva. Sí. Diego dio un paso atrás, como si el mundo se inclinara bajo sus pies. Entonces, ¿Miguel lo descubrió? La madre bajó la mirada. Y no lo soportó. Ay. Ay, mis hijos. El amor prohibido se paga caro en las casas donde el silencio manda más que la verdad. Lucía empezó a llorar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué les hicieron? La madre se quedó en silencio unos segundos. El tipo de silencio que solo tiene quien ha visto cosas que preferiría olvidar. Luego, habló. Tu madre quedó embarazada, Lucía. Y todos pensaron que el bebé era de Miguel. Pero él ya sospechaba. Él ya había visto el brillo en sus ojos. Ese brillo que no se puede fingir. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Diego la sostuvo antes de que cayera. Cuando tu madre confesó la verdad, continuó la mujer, con la voz quebrándose. Miguel se volvió otro hombre. Un hombre sombrío, violento, desbordado por una mezcla de dolor y orgullo herido. Diego llevó una mano a su pecho. ¿Entonces él mató a mi padre? La madre negó con la cabeza. Despacio. Con miedo. No. Él nunca se atrevió a tanto. No con sus propias manos. Lucía sintió el aire escaparse de su cuerpo. Entonces, ¿quién? La madre miró hacia la escalera. Hacia ese segundo piso donde el aire era más pesado, como si hubiera memoria acumulada en las sombras. Tu madre, Lucía, no murió por accidente. Ella sabía algo. Algo que no debía saber. Algo que Miguel quería ocultar. Algo que el padre de Diego intentó revelar en esa carta. Un frío recorrió la cocina. Un frío real. Como si una ventana invisible se hubiera abierto en el segundo piso. Diego tragó saliva con dificultad. Mamá, ¿qué sabía ella? La madre abrió la boca, pero lo que salió no fue una palabra. Fue un sollozo. Un llanto que llevaba años esperando salir. Diego la tomó por los hombros. Dínoslo. Por favor. Lo necesitamos. La madre respiró hondo. Muy hondo. Ella sabía que Miguel no actuó solo. Ay. Ay, mis hijos. La traición es un veneno que nunca se bebe solo. Siempre hay otra mano. Siempre hay otro miedo. Lucía retrocedió, con la voz hecha trizas. ¿Qué quieres decir? ¿Alguien más sabía? La madre afirmó lentamente. Sí. Alguien más sabía. Alguien que también vivía aquí. Alguien que tenía tanto o más miedo que Miguel, de que la verdad saliera a la luz. Diego sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién? ¿Quién estaba involucrado? La madre alzó los ojos. Un brillo seco, doloroso, se encendió en ellos. Una mujer, susurró. Una mujer que también tenía demasiado que perder. Lucía sintió el alma saltar en un latido irregular. ¿Una mujer? ¿Quién? La madre apretó los labios.
Su respiración se volvió temblorosa. La historia prohibida, la historia que destruyó a tus padres, no fue solo un triángulo. Fue un cuadrado. Un ángulo oculto, del que nadie ha hablado. Hasta ahora. Diego apretó los puños. ¿Quién? Dinos quién. Y entonces, la madre susurró un nombre. El nombre que desencajó el rostro de Lucía y dejó a Diego sin aliento. Un nombre que cayó como un rayo partiendo un tronco seco. Tu tía, Lucía. La hermana de tu madre. Ella también estaba involucrada. Ella también tenía miedo. Ella también tenía razones para querer callar la verdad, cueste lo que cueste. Ay, mis hijos. Fue ahí, en ese último segundo, cuando los dos jóvenes comprendieron que el peligro no venía de un desconocido, sino de alguien que había compartido la mesa, los abrazos, las fotografías colgadas en la sala. El enemigo no había venido de fuera. Había crecido dentro de la familia. Y justo cuando la madre iba a revelar qué hizo aquella mujer, la luz se apagó. Toda. De golpe. Y la casa exhaló un suspiro que no era humano. Ay, mis hijos. Aquí es donde la verdad deja de esconder el rostro y aparece desnuda, cruda, devastadora. Aquí es donde la casa, cansada de cargar secretos, por fin suelta el último suspiro, ese suspiro que separa la vida de lo que ya no tiene regreso. Cuando la luz se apagó, el silencio se volvió una criatura viva, monstruosa, que respiraba con ellos en la oscuridad. Lucía soltó un gemido ahogado. Diego buscó su mano a tientas. La madre empezó a temblar como si escuchara un eco que solo ella podía reconocer. Y entonces se oyó. ¡Ay, Dios mío! Ese sonido. Un arrastre. Lento. Pesado. Bajando por la escalera. No era un paso. No era un golpe. Era un cuerpo. Una sombra que había esperado 20 años para descender. No lo miren, suplicó la madre con una voz que casi no existía. No lo miren cuando llegue al último escalón. Lucía sollozó. ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? La madre apretó los ojos, como si eso pudiera detener lo inevitable. Es la verdad, susurró. La verdad bajando a buscarnos. Ay. Ay, mis amores, cómo duele recordar. La luz volvió. No por completo, solo un parpadeo. Un relámpago tembloroso que iluminó la escalera por un segundo fugaz. Y en ese segundo, ese último segundo del que habla este bloque, vieron algo. Una silueta. Alta. Encorvada. Con la sombra torcida, como si sus huesos hubieran aprendido a cargar un peso que los vivos no soportan. Lucía gritó. Diego retrocedió, arrastrando la silla sin darse cuenta. La madre cayó de rodillas. Pero cuando la luz volvió a apagarse, la silueta ya no estaba allí. Solo quedaba el sonido de un susurro venido de ese segundo piso maldito. No repitan lo que ya destruyó a esta casa. La madre comenzó a llorar. Esa voz, dijo, con el alma hecha pedazos. Esa voz era de ella. Lucía sintió que el corazón se le partía en un latido brutal. ¿De mi mamá? La madre asintió. Una lágrima le cayó en la mejilla. Tu madre murió tratando de detener todo esto. Y antes de morir, dejó esa advertencia. No porque no quisiera que ustedes se amaran, sino porque sabía que ese amor los iba a llevar a encontrar lo que ella encontró. Diego tragó saliva con dificultad. ¿Y qué encontró? La madre se puso de pie lentamente. La luz volvió, tenue, amarillenta, como si la casa decidiera dejar que la verdad se viera, pero solo lo suficiente para herir. Encontró el secreto que Miguel escondía. El secreto que la hermana de tu madre ayudó a ocultar. Lucía sintió los ojos llenársele de lágrimas calientes. Mi tía. Mi tía también. La madre cerró los ojos. Sí. Ella fue quien encontró a tu madre primero, la noche en que cayó por las escaleras. Lucía se llevó ambas manos a la cabeza. Mi mamá no cayó, ¿verdad? La madre negó. Despacio. Con el alma. No. Ella no cayó. Fue empujada. Por alguien que temía que la carta completa saliera a la luz. Por alguien que odiaba lo que ella sabía.
por alguien que prometió callar la verdad, costara lo que costara. Diego se inclinó hacia adelante, como si su cuerpo necesitara una pared para no derrumbarse. Entonces, ¿mi padre? Él también. La madre suspiró. Tu padre intentó proteger a la madre de Lucía. La quiso ayudar a decir la verdad. Estaban juntos cuando ella descubrió quién había separado la carta. Quiso traerle esa información a Miguel, y fue la última vez que lo vimos con vida. Ay. Ay, mis hijos. El amor prohibido no fue el crimen. El crimen fue lo que la verdad revelaba. Lucía secó sus lágrimas con manos temblorosas. ¿Y qué? Revelaba la carta completa. ¿Qué decía? La madre se acercó a ellos. Sus pasos eran pesados. Su voz, casi un susurro final. Decía que Miguel tenía un hijo fuera del matrimonio. Un hijo que nunca reconoció. Un hijo que murió sin justicia, y cuya muerte él ocultó. Diego abrió los ojos con horror. ¿Qué? Tu madre y el padre de Diego descubrieron esa muerte. Descubrieron pruebas. Y se dieron cuenta de que el silencio de Miguel no era culpa. Era miedo. Miedo a ir a la cárcel. Miedo a perderlo todo. Miedo a que Lucía supiera que él había elegido a otro niño, antes de elegirla a ella. Lucía sintió que el alma se le desgarraba. Entonces, la prohibición no era por nosotros. La madre negó con fuerza. No. Nunca fue por ustedes. Fue para evitar que investigaran. Para evitar que repitieran la historia. Para evitar que, enamorándose, hicieran preguntas. Las mismas preguntas que hicieron sus padres. Las preguntas que los mataron. Ay. Y ahí, mis hijos, es donde la verdad se mostró completa por fin. La tía de Lucía había sido cómplice. Había ayudado a Miguel a silenciar a su propia hermana. Había escondido pruebas. Había arrancado el fragmento amenazante y lo había guardado para vigilar a los jóvenes. Para asegurarse de que ninguna cercanía los llevara a descubrir el pasado. La carta que encontraron esa noche. No era solo una confesión. No era solo una advertencia. No era solo un secreto de familia. Era el eco de 2 muertes injustas. Era la ruina de una generación. Era la sombra que había estado caminando por esa escalera cada noche que alguien intentaba acercarse demasiado a la verdad. Y cuando la madre terminó de hablar, la lámpara volvió a encenderse por completo. Y en la pared, como una sombra que no pertenecía a nadie en esa habitación, se dibujó la silueta de una mujer con el cabello largo y la cabeza inclinada hacia ellos, mirándolos desde el pasado. La silueta de la madre de Lucía. Ay, mis hijos, y allí, ante esa verdad que ya no podía esconderse. Lucía y Diego entendieron, todo lo que les prohibieron, todo lo que les ocultaron, todo lo que los persiguió. Nunca tuvo que ver con su amor. Tuvo que ver con lo que ese amor revelaba. Ay, mis hijos. Después de una noche así, después de que la verdad por fin muestra sus venas abiertas, el alma queda temblando, pero también lista para entender. Porque cuando la sombra de la madre de Lucía se desvaneció en la pared, cuando la lámpara recuperó su luz frágil, amarillenta, cuando la casa dejó de gruñir y volvió a respirar como un animal cansado, algo cambió en ellos. Algo profundo. Algo que ya no tenía nada que ver con miedo. Era la comprensión. Esa comprensión que llega como una mano tibia a tocar una herida, no para reabrirla, sino para aceptar su forma. Lucía cayó de rodillas. No por debilidad. No por terror. Sino porque su alma, por fin, entendía el peso que había cargado sin saberlo. Diego se agachó junto a ella. La sostuvo por los hombros. Y los dos, por primera vez, lloraron no por lo prohibido, sino por lo injusto. Toda mi vida, murmuró Lucía, con la voz hecha un hilo de luz rota, me dijeron que debía temer. Me dijeron que debía evitar. Y ahora veo que todo lo que evitaron fue la verdad. Diego apretó sus manos. Nos mintieron para protegerse a ellos, no para protegernos a nosotros. La madre los miraba. Sus ojos, hinchados por el llanto, tenían esa mezcla rara, culpa, dolor y un alivio casi sagrado. Yo, susurró ella. Yo solo quería que ustedes estuvieran a salvo.
que no repitieran lo que pasó antes, que no fueran víctimas del mismo silencio. Lucía levantó la mirada. Sus ojos estaban diferentes. Más maduros. Más llenos de verdad. Pero mamá, evitar que dos personas se amen no detiene un secreto. No cura una historia. No salva a nadie. La madre bajó la mirada, vencida por la evidencia. Por fin entendía lo que había cargado, no había protegido, había retrasado la herida. Diego se levantó despacio. La noche parecía haberse detenido. La casa, que antes rugía, ahora estaba quieta, como si escuchara. Lucía, dijo él, con un temblor suave en la voz. Mi padre, tu madre, ellos no se equivocaron al amar. Se equivocaron al confiar en quienes no podían manejar la verdad. Lucía lo miró. Y por primera vez, en mucho tiempo, su mirada no estaba nublada por culpa, sino por comprensión. Diego, si ellos pagaron con su vida, si mi mamá nos avisó, si tu padre dejó esa carta. Ella tocó su pecho. Ese pecho donde tantas veces sintió culpas que no le pertenecían. Es porque querían que nosotros viéramos lo que ellos no pudieron ver. Ay, mis hijos. ¿Cómo explicar este momento? No fue un milagro. No fue claridad repentina. Fue un despertar. Un amanecer doloroso, pero necesario. Lucía se levantó. Se acercó a la ventana. La noche seguía allí, igual de oscura. Pero el interior de la casa ya no lo estaba. Ahora entiendo, dijo ella, mirando el reflejo de su rostro marcado por lágrimas. No estábamos luchando contra un amor prohibido. Estábamos luchando contra un miedo heredado, un miedo que no era nuestro. Diego caminó hacia ella. Se colocó a su lado. Las sombras ya no parecían monstruos. Parecían memoria. Entonces, preguntó él, con un susurro. ¿Ahora estás libre? Lucía respiró. Una respiración profunda. Tibia. La respiración de alguien que se ha liberado. Sí, dijo con una suavidad que dolía. Libre de la mentira. Libre del silencio. Libre del peso de una culpa que nunca fue mía. Diego la observó, sintiendo como el pecho se le abría en un alivio extraño, un alivio con sabor a despedida del pasado. La madre se acercó. Sus pasos eran lentos, pero su alma, por primera vez en años, parecía en paz. Mis hijos, perdónenme por lo que escondí. Perdónenme por haber creído que el amor era el peligro, cuando el peligro era la sombra de quienes no supieron amar. Lucía caminó hacia ella y la abrazó. Diego también. Los tres se quedaron así, con los ojos cerrados, como si sus corazones finalmente estuvieran respirando la misma verdad. Ay, mis hijos, si ustedes pudieran sentir lo que yo sentí ese día, entenderían que no se trataba de perdón. Se trataba de liberación. De romper la cadena. De no permitir que la tragedia se heredara. Mamá, susurró Lucía, apoyando la frente en su hombro, yo ya no tengo miedo. Porque ahora sé que el verdadero peligro era no saber. Y cuando dijo eso, cuando esas palabras se derramaron entre las tres almas, la casa, esa casa que había servido de prisión, de guardiana, de tumba de secretos, emitió un suspiro suave. Un crujido, pero no de amenaza. De descanso. Como si, por fin, alguien hubiera escuchado la verdad completa. Ay, mis hijos. Este es el tramo donde el alma deja de temblar y empieza a comprender su propio latido. Porque después de que la verdad se reveló completa, después de que la casa soltó ese suspiro final, Lucía y Diego quedaron allí, mirándose como dos sobrevivientes que por fin pueden ver el amanecer sin miedo a la sombra que lo seguía. La madre se había sentado en la mesa. Tenía el rostro exhausto, pero por primera vez en décadas, no había ocultamiento en sus ojos. No había máscaras. Solo la fatiga honesta de quien por fin puso la verdad sobre la mesa. Lucía se acercó a Diego. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Como si cada uno marcara la distancia exacta entre la niña temerosa que había sido y la mujer que acababa de nacer de las ruinas. Diego, susurró ella, con la voz suave como un hilo de luz, toda la vida creí que lo que sentía estaba mal. Que era un error, una vergüenza, algo que debía esconder. Él le tomó las manos. Sus dedos se entrelazaron con cuidado,
como si temiera romper la nueva verdad que acababan de descubrir. Y yo, dijo él, respirando con dificultad, creí que amar era una traición. Que cada vez que te miraba, le faltaba el respeto a un padre que nunca me quiso. Lucía negó con dulzura. Le acarició el rostro, como quien finalmente encuentra el valor para tocar lo que siempre ha significado demasiado. No traicionaste a nadie, Diego. Los únicos traicionados fueron ustedes. Tu padre, mi madre. Ellos amaron en medio del horror. Nosotros amamos en medio del silencio. Ay, y cómo dolió escuchar eso. Pero también, cómo alivió. La madre suspiró, con una mezcla de dolor y orgullo. Sus padres, dijo ella, mirando a ambos, se amaron porque vieron algo que esta casa nunca quiso aceptar, que la verdad no destruye familias, la destruye el miedo. Lucía cerró los ojos un momento. Su respiración se volvió lenta, profunda, como si estuviera respirando su vida entera por primera vez sin culpa. Entonces, susurró, todo lo que nos prohibieron, todo lo que nos escondieron, fue para proteger a un hombre, no para protegernos. La madre bajó la cabeza. Sí. Miguel quiso mantener intacta la imagen que tenía de sí mismo. Quiso ocultar su error. Quiso evitarnos el juicio, y terminó condenándonos a todos. Diego se acercó a la madre y la tomó de la mano. Pero tú nos protegiste como pudiste. No eras tú quien tenía algo que esconder. La madre se quebró. Una lágrima rodó por su rostro cansado. Yo traté de salvarlos, de evitarles el dolor. Y sin querer, les di un dolor distinto. Lucía se arrodilló frente a ella. Mamá, no quiero que cargues más con ese peso. Ya no es tuyo. Ay, mis hijos, cuando un corazón empieza a soltar lo que nunca debió cargar, la casa entera cambia de aire. Diego dejó sobre la mesa los 2 fragmentos de la carta. Los observó como se observa un mapa antiguo, uno que llevó generaciones para descifrar. Ahora entiendo, murmuró él. Mi padre no quería prohibir nada. Él quiso salvarnos. Quiso evitar que hiciéramos las preguntas que a él le costaron la vida. Lucía sintió un golpe de calidez en el pecho. Y aún así, él nos dejó pistas. Nos dejó la carta. Nos dejó la verdad oculta, esperando que algún día fuéramos lo suficientemente valientes para verla. La madre sonrió con una tristeza serena. Él creyó en ustedes. Más de lo que ustedes creen. Y ahí, mis hijos, esa fue la primera luz real que entró en esa casa en muchos, muchos años. Lucía se sentó junto a Diego. Sus hombros se rozaron. Pero esta vez, ese roce no tenía prohibición, no tenía culpa, no tenía miedo. Tenía historia. Tenía verdad. Tenía destino. Diego, murmuró ella, con la voz temblando entre alivio y emoción, ahora, todo tiene sentido. Él la miró. Y en sus ojos había algo nuevo, algo que antes estaba oculto entre sombras. Paz. Sí, respondió con un suspiro profundo. Ahora entiendo que nuestro amor no era la raíz del problema. Era la llave. Lucía frunció el ceño suavemente. ¿La llave? La llave que abrió la verdad. La llave que rompió el silencio. La llave que nuestros padres no tuvieron tiempo de usar. Ay, mis hijos, qué palabras tan hermosas nacen cuando el corazón ya no tiene miedo de sí mismo. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Diego la rodeó con el brazo. La madre los miró, y por primera vez, no vio peligro. Vio liberación. Fue entonces cuando Lucía dijo algo que cambió el peso de la noche. No somos el eco de su tragedia. Somos el cierre de su historia. Y Diego, con un nudo en la garganta, añadió, y quizás, el comienzo de algo nuevo. Ay, ay, mis hijos, la casa misma pareció asentir. La madera crujió. No con amenaza. No con advertencia. Con descanso. Como si finalmente hubiera cumplido su misión, guardar la verdad hasta que alguien fuera capaz de escucharla. Lucía tomó aire por última vez como quien abre una ventana después de años encerrado. Ahora entiendo por qué mi madre dejó esa advertencia. No estaba intentando separar. Estaba intentando proteger. La madre de Diego asintió. Y ahora que saben todo, esa protección ya no es necesaria.
Diego sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, pero real. Porque ahora tenemos la verdad. Y Lucía añadió, y la verdad, por fin nos soltó. Ay, mis hijos, qué momento tan sagrado ese. Cuando la verdad deja de ser un peso para convertirse en libertad. Ay, mis hijos. Aquí llegamos al borde final, al momento donde la historia deja de ser herida y se convierte en legado. Donde el pasado deja de pesar y empieza a acompañar. Donde lo que fue misterio, dolor y sombra, finalmente encuentra su lugar. Porque cuando Lucía, Diego y la madre quedaron allí, con la carta iluminada por el primer rayo del amanecer, algo sagrado ocurrió. La casa, esa casa que había sido tumba, cárcel y guardiana, se sintió ligera. Como si el alma de quienes murieron injustamente hubiera encontrado, por fin, una puerta por donde salir. Lucía tocó la mesa. La madera ya no estaba fría. No temblaba. No lloraba. Era solo madera. Después de 20 años, por fin era solo madera. Diego, dijo ella, con la voz dulce y firme, no quiero que nuestra historia empiece marcada por lo que ellos callaron. Quiero que empiece marcada por lo que nosotros elegimos decir. Diego la miró. Y en sus ojos ya no había sombra. Había algo más grande. Determinación. Entonces digámoslo, susurró. Digamos la verdad. Toda. La madre los observó con un orgullo silencioso. Ese orgullo que tienen las madres cuando ven que el amor que sembraron, aunque haya crecido torcido, termina encontrando la luz. Antes de que decidan su futuro, murmuró ella, hay algo más que deben saber. Lucía la miró con un leve temblor. ¿Algo más? La madre respiró hondo, como si su pecho necesitara espacio para decir lo último. Sus padres no murieron queriendo protegerse. Murieron queriendo protegerlos a ustedes. Querían que crecieran libres. Querían que nunca cargaran la culpa que ellos cargaron. Querían que pudieran amar, sin miedo a la verdad. Ay, y esa frase entró en Lucía como un abrazo. No un abrazo triste. Un abrazo que envuelve. Que sana. Diego bajó la mirada hacia la carta. La tocó con la punta de los dedos, como si tocara el eco de su padre. Entonces, si ellos murieron para que pudiéramos vivir sin miedo, no podemos honrarlos viviendo con miedo. La madre asintió, orgullosa, llorando, pero con un llanto que no dolía tanto como liberaba. Eso es. Ese es el sentido final. No la tragedia. No el silencio. No la prohibición. La elección. Lucía tomó aire. Un aire nuevo. El aire del futuro. Miguel, dijo ella con un susurro firme. Él ya no tiene poder aquí. Ni su secreto. Ni su silencio. Ni sus amenazas. La madre inclinó la cabeza. No. Él perdió ese poder en el momento en que ustedes entendieron la verdad. Diego dio un paso hacia la escalera. Por primera vez, no sintió miedo. Esta casa, dijo, no es suya. Es nuestra historia. Y hoy, se cierra. Lucía se acercó también. La madre detrás de ellos. Los tres miraron hacia arriba. Hacia ese segundo piso donde tanto dolor respiró por años. Y la casa permaneció en silencio. Silencio verdadero. No silencio de amenaza. Silencio de descanso. ¿La escuchas? Susurró Lucía. Sí, respondió Diego. Ya no hay nadie ahí. La madre sonrió suavemente. Porque ya no hay nada que temer. Ay, mis hijos, esa es la sanación. Cuando el miedo deja de hablar porque la verdad tomó su lugar. Lucía bajó la mirada hacia la carta. Quiero que la enterremos, dijo ella. No para esconderla, sino para dejar que descanse. Como nuestros padres. Diego asintió. Una despedida. Y un comienzo. La madre tomó los dos fragmentos. Los unió con sus dedos, como quien une un corazón roto por última vez. Vayan al jardín, dijo con un suspiro. El árbol grande, ese que está justo frente a la ventana de tu madre, Lucía, es el lugar donde ella solía sentarse a escribir. Es el sitio donde debe descansar esta verdad. Y así salieron. Despacio. Sin prisa. De la mano.
Los tres. El jardín aún estaba cubierto de rocío. El sol nacía lento, besando las hojas como si todo lo que había pasado allí pudiera empezar de nuevo. Lucía se arrodilló frente al árbol. Diego cavó un pequeño espacio, suavemente, como quien abre una tumba y una cuna al mismo tiempo. La madre dejó los fragmentos dentro. Los tocó una última vez. Cerró los ojos. Gracias, susurró. Lucía cubrió la tierra. Diego la apretó con la palma de la mano. La madre colocó una flor encima. Y entonces, pasó lo más hermoso de toda la historia. Una brisa cálida, suave, pasó entre las ramas del árbol. Una brisa que no era fría. Que no era sombra. Que no era advertencia. Era despedida. Una despedida amorosa. Una despedida que no asustaba. Que decía, ya está. Ya no carguen más con nosotras. Vivan. Lucía tomó aire, y ese aire se sintió como respirar por primera vez. Diego, ¿sabes qué siento? Él la miró, con el corazón rendido. ¿Qué? Lucía sonrió con los ojos húmedos, pero brillantes. Que nuestros padres, por fin descansan. Diego la abrazó, y ella lo abrazó a él. La madre los rodeó a los dos. Ay, mis hijos, no hubo música, no hubo aplausos, no hubo luz brillante. Solo hubo un sentimiento profundo, tibio, inalterable, sanación. Y ese momento, ese instante donde el pasado por fin descansa y el presente se abre como una flor, ese instante dejó la historia lista para su desenlace emocional final. Porque ahora sí, ahora que todo tiene sentido, el corazón del público está preparado para oír la última palabra antes del adiós. Ay, mis hijos. Aquí es donde la historia, después de tanto temblar, después de sangrar, después de luchar contra sombras que no le pertenecían, por fin, descansa. Aquí es donde el alma del espectador, igual que el alma de Lucía y Diego, respira hondo y se permite sentir algo sagrado, que el dolor heredado puede detenerse, cuando alguien tiene el valor de mirarlo de frente. El sol ya estaba completamente despierto cuando Lucía, Diego y la madre volvieron a entrar a la casa. Pero algo había cambiado. Las paredes ya no crujían. La escalera ya no gemía. El aire ya no pesaba como antes. Era como si la casa, esta casa que había guardado secretos, sombras, culpas, advertencias y silencios, hubiera soltado un suspiro enorme y hubiera dicho, gracias. Ya no necesito proteger nada. Lucía caminó por la sala. Pasó la mano por las fotografías antiguas. Ya no dolían. Ya no eran amenazas del pasado. Eran memoria. Solo memoria. Diego observó la puerta del segundo piso. Durante años, ese espacio había sido una presencia oscura, un vigilante silencioso. Pero ahora, solo era un cuarto vacío. Un cuarto que había sido soldado del miedo, y ahora podía, por fin, dormir. La madre se apoyó contra la pared. Sus hombros bajaron, aliviados, como si por primera vez en 20 años la verdad hubiera encontrado donde descansar. Mis hijos, dijo con una voz tibia, igual a la de una mujer que por fin puede llorar sin culpa, gracias por no huir. Gracias por escuchar. Gracias por sanar lo que yo ya no podía. Lucía la abrazó con una ternura que cruzó generaciones. Gracias por quedarte, susurró. Por aguantar tanto, incluso cuando era injusto. Diego tomó la mano de Lucía y la apretó. Ya no había miedo en ese gesto. Ya no había culpa. Ya no había conflicto interno. Había destino. Había verdad. Había libertad. Lucía, dijo él, mirándola con esa mezcla de amor y respeto que nace del dolor compartido, si alguien alguna vez dijo que lo nuestro era un error, hoy sé que estaban equivocados. No porque nuestro amor fuera fácil, sino porque nuestra verdad era difícil. Ella sonrió, con el alma en los ojos. Y aún así, estamos aquí. Ay, y cómo brilló ese momento. No con luz de película. Con luz humana. Con luz aprendida a golpes, pero luz al fin. La madre se acercó, abrazó a los dos, y la casa, que durante tanto tiempo había observado desde la sombra, se quedó quieta. En paz. Quizás por primera vez. Este hogar, murmuró la madre, no pertenece al miedo. Pertenece a ustedes.
Pertenece a la verdad. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Diego. Diego apoyó su mano en la de su madre. La madre apoyó la frente en los dos. 3 almas unidas donde antes solo había sombra. 3 corazones libres donde antes solo había secreto. 3 vidas nuevas donde antes solo había dolor heredado. Y así, con ese abrazo simple y ese sol tímido entrando por la ventana, la historia llegó a su fin real. No un fin trágico. No un fin oscuro. No un fin abrupto. Un fin sanado. Un fin comprendido. Un fin que, lejos de destruirlos, los volvió a unir. Porque al final, cuando todo se derrumba, cuando los secretos ya no pueden sostenerse, cuando el silencio deja de ser una jaula, lo único que queda, mis hijos, lo único que verdaderamente queda, es la verdad que libera. Y esa verdad, por fin encontró su hogar. Cohete City final, si esta historia tocó tu alma. Ay, mis amores, si esta historia rozó tu corazón, si te recordó alguna herida antigua, si te mostró que incluso las sombras pueden hablar para que uno aprenda a vivir sin miedo, entonces escucha a esta abuela que les habla. Suscríbete al canal, porque hay historias que todavía laten en el silencio, esperando que alguien tenga el coraje de escucharlas. Déjame tu comentario, dime qué habrías hecho tú, qué habría sentido tu alma en el lugar de Lucía y Diego. Tu voz también sana. Tu voz también importa. Comparte este vídeo con alguien que cargue secretos, con alguien que necesite recordar que el amor nunca fue el enemigo, que el enemigo siempre fue el miedo. Puede que hoy alguien necesite escuchar esta historia para liberar la suya. Gracias, mis hijos, por quedarte hasta el final. Por escuchar. Por sentir. Por sanar conmigo. Nos vemos en la próxima verdad.